se han ahogado. Podemos hablar unos minutos, pero estoy a las órdenes de ustedes. O sea, yo siempre tengo la costumbre en mis conferencias o cualquier actividad parecida a esta, dividirlas en dos etapas, ¿no? Una de las cuales hablo y después la segunda, que es la más importante, en la que conversamos. Esto siempre lo hago impajaritablemente en todo tipo de conferencias que hay. Así que aquí ya yo he hablado un poco al comienzo, pero he hablado un montón a través de la película, de manera que ahora ustedes son los que dirigen la película y cualquier pregunta que tengan que hacer, tratando, eso sí, a la breve, lo más breve que sea, ¿no? Para poder dar tiempo a las otras personas. Yo soy muy largo, ¿no? O sea, yo me puedo quedar aquí hasta las 3 de la mañana, pero no es eso, no es ese el asunto. Ustedes son los que mandan. Siempre la primera pregunta es la más jodida, ¿no? No me digan que se han quedado así en el cine mudo, ¿no? Sí, por favor. Armando, en un libro de Ricardo Bedoya leí unas críticas que se hicieron en el año de estreno de su película, en la que, digamos, no lo criticaban, pero decían que había mucha influencia extranjera, el cine Antonioni o el cine francés de la época. Entonces, algunos críticos, sobre todo las críticas que he leído al respecto, decían que no era muy positivo que usted tome elementos del cine extranjero para hacer un cine nacional. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, hace ya mucho tiempo que no pienso en lo que dicen los críticos, ¿no? Porque ya me había embrutecido del todo. Pero el caso de Bedoya es distinto porque yo lo estimo mucho, somos muy amigos, y el hecho de que él no sepa de cine absolutamente nada no significa nada. Cuando hay amistad, hay amistad. ¿Cómo puede decir que es decir, yo pienso, ¿no? Ubico ahí a Antonioni en ese ambiente, ¿qué cosa hace el pobre italiano? Se pega un tiro, se ahoga. Yo no sé qué cosa es influencia. Influencia es una cosa de la cual uno no es consciente. Yo siempre trato de ser lo que nace de mí. Y por supuesto yo soy no solamente lo que soy, sino también lo que se me ha incorporado a lo largo de toda mi vida. Todo eso forma parte de las personas conforme van creciendo y moviéndose y haciendo, de manera que uno no... Pero de que para hacer una película conscientemente me base en uno, me base en otro, no veo, ¿no? Además no veo ninguna relación entre el cine de Antonioni y esto, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? Todavía podrían encontrar en algún cine, quizá en algún cine sueco, ¿no? De la antigüedad posiblemente, pero bueno, ahí está. No hay nadie que sea 150% original, ni en el cine, ni en el teatro, ni en la música, ni en nada, ¿no? Es decir, Beethoven nace de Mozart, ¿no? Y Juan Sebastián Bach nace de Vivaldi y de los barrocos anteriores. Son cosas que se van haciendo. Es la clasificación que yo hago, la diferenciación que hago en la cultura. La cultura, que es el fruto de la creatividad humana. Es una respuesta muy sintética. Ustedes pregúntenme a cualquiera que defina qué cosa es la cultura y se queda con la boca abierta. Automáticamente, un poco como los reflejos condicionados de Pavlov, se asocia la cultura con la cultura patrimonial. La ruina de Machu Picchu, los Sacsayhuaman, el balcón de Huaura, en fin. Esa es la cultura patrimonial. Pero todo el mundo se olvida que la cultura patrimonial es fruto de la cultura creativa del pasado. Del mismo modo que la cultura creativa del presente es la que va creando la cultura patrimonial del futuro. La cultura es un río perpetuo, no es una cosa así clasificada. Pero claro, la cultura patrimonial está ahí. A mí tampoco me gusta esa diferenciación que hacen entre cultura muerta y cultura viva. La cultura, no hay cultura muerta. La cultura patrimonial inclusive va alimentando de cierta forma la cultura creativa del presente. Es una cosa maravillosa el juego de cultura. Y entonces la característica que tiene la cultura patrimonial es que está ahí está, eso es, y ahí quedó. En cambio, la cultura viva, la cultura actual, presente, la viva, la que estamos haciendo nosotros, que por supuesto se va convirtiendo pues también en momia, ¿no? No hay nada que hacer. Pero el proceso de la creatividad de la cultura es lo que uno hace en este momento. Y lógicamente
todo lo que lo alimenta a uno forma parte de eso. Pero no hay un cine completamente original, ni una literatura así que nace de la nada. ¿Cómo serían los albores? Son muy primitivos, muy especiales, muy sencillos, y se van poco a poco enriqueciendo. Por eso es tan grave la responsabilidad, de la cual una buena parte la tiene el gobierno, de no alimentar la cultura creativa. Y cuando se habla de cultura, inmediatamente piensan en el museo, ¿no? En la cosa antigua, ¿no? O sea, sí, Machu Picchu por aquí, qué sé yo. Está bien, esa cultura hay que protegerla, pero ya no se puede hacer nada con esa. Ahí está ¿Qué pasaría? Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si algún día descubren que Machu Picchu fue un burdel de 5 estrellas? Se fue a la mierda la mitad del turismo peruano. Ahí quedó. Sí, da risa, parece un chiste, pero no, de repente lo fue, ¿no? Tiene todas las características, ¿no? Está lejos. Yo he pasado varias noches en Machu Picchu, no quiero que piensen nada. Sí, por favor. ¿Qué fue lo más difícil de toda la película? Desde que nació el proyecto hasta el final. Lo más difícil. Bueno, no hay nada difícil en el cine en el Perú. El cine en el Perú es completamente imposible. No es asunto de dificultades, es absolutamente imposible. ¿Cómo se animó a este tipo de montaje? No, bueno, eso yo creo que yo creo que eso lo tengo así como un patrimonio, como una especie de resultado creativo de mi asimilación de la cultura cinematográfica patrimonial. O sea, de todo lo que me ha gustado del cine, de todo lo que he visto del cine, de todas las sorpresas que me he dado. Te puedo mencionar dos hitos quizá en mi vida que me han hecho comprender una cosa. Una vez me acuerdo que unos amigos me regalaron una botella de coñac francés el día de mi santo. Entonces yo agarré el coñac y lo escondí, ¿no? Para que no perteneciera al grupo de amigos que estábamos reunidos ahí. Le dije, esta la guardo, así que la llevé a la cocina y la guardé. Y ahí estaba, se quedó el coñac. Y un día me acuerdo que estábamos conversando con Ada, con mi mujer, y tenía ganas de poder tomar algo. Yo también dije, vamos a abrir la cosa. Tengo una botella de coñac francés, solito, vamos a abrirla. ¡Pum! La destapamos, ¡pum! Sirvió. Y salud. Y era una porquería. Total, ¿no? Así, qué cosa, esto es un agua sucia, ¿no? Que otra vez, ¿no? Nada, un aguachento, qué sé yo. Yo dije, pero ¿cómo me han podido regalar esto? Y todavía me dicen que es una botella de coñac francés. Así que agarré la botella para ver, y no era coñac francés, era vino francés extraordinariamente caro y fino. Lo que pasa es que lo tomamos con la mente en coñac, y la mente en coñac, un trago de vino es pues agua. Eso es terrible, pero es así. Y eso pasa, por ejemplo, con las artes, con el cine por supuesto, pero con todas. Uno va con una predisposición hacia lo que va a ver, y eso crea, no sé, una capacidad de percibir en una forma distinta lo que percibiría si la cosa es pura, viene de ahí. Y se confunde, por ejemplo, la prosa con la poesía. Y si uno lee, por ejemplo, a César Vallejo, creyendo que está tomando coñac y que eso que está tomando es agua, pues no va a sentir absolutamente nada. Porque no es lo mismo leer un poema que leer una prosa. Y cuando no se sabe cuál es la diferencia, y cuando se desconoce esa diferencia, entonces el poema, Vallejo por ejemplo, es agua. Y no es agua. Vallejo es el coñac. Pero que se crean, y en el cine pasa igual. En el cine pasa lo mismo. Uno cree que el cine es una forma de expresión y de comunicación, por supuesto, como lo es, que es capaz de transmitir mensajes, de decir algo, de contarnos algo. Pero ¿qué cosa es? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros utilizamos para expresar lo que sentimos o para escuchar lo que sienten los demás y lo expresan? El lenguaje verbal.
Es el más importante. Es el único, además, que no solamente practicamos todos los días, sino que lo estudiamos. Al menos en Perú hay muy pocos, ¿no? Porque quisiera una lástima, ¿no? Porque es uno de los españoles, digamos, más puros, más concretos que hay, de la gente que habla español en América Latina, incluyendo España. En España no hablan español, no hablan otra cosa. En Argentina tampoco, eso no es español. Aquí sí se habla español, pero se habla mal. Se ha perdido el vocabulario cuanto a eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Uno va a la película para entenderla. Y no, pues, el lenguaje, por eso acabo de dar la noticia de que de repente abro pues otra vez el taller, por eso es que me gusta tanto enseñar, porque aprendo yo. El lenguaje cinematográfico es un lenguaje autónomo. Y nosotros no conocemos ese lenguaje por la sencilla razón de que no lo hemos estudiado. Un lenguaje, si no se estudia, si no hubiéramos estudiado, no sabríamos hablar. Y pasa una cosa muy curiosa. Para comprender la situación dramática en que está la cuestión del cine. El 99% de la población de cualquier país del mundo, pero sobre todo acá en el Perú, es analfabeta cinematográfica. Dejemos eso puesto ahí como un hito, vamos a volver. Vamos al lenguaje verbal. Y vamos a agarrar a una persona que es analfabeta. Es analfabeta, no sabe leer ni escribir, ¿no? Perfecto. Pero puede hablar. Y puede escuchar y entiende lo que le dice. ¿Es así o no? Y aquí en el Perú hay un altísimo porcentaje que pasa el 50% de analfabetos verbales, que hablan y entienden, pero que no pueden ni escribir ni leer, que eso es lo más dramático. Pero saben que son analfabetos. Saben que no pueden escribir y saben que no pueden leer. Yo le doy la Biblia pues, que le dio Pizarro a Atahualpa en Cajamarca, y Atahualpa qué cosa hizo con la Biblia, la tiró al suelo. Lo gracioso del asunto es que si le hubieran dado la Biblia a él también debería tirarlo al suelo, porque era tan analfabeto como Atahualpa. Que no me jodas pues, los españoles. Un lenguaje es una estructura coherente de símbolos. ¿Y qué cosa es el símbolo? Imaginemos esto. Un signo es un estímulo sensorial. Es un fenómeno externo que provoca una reacción sensorial, ya sea a través del oído o a través de la vista, o inclusive a través del olfato, ¿no? Y a través del calor y todo. Esos son los signos. O sea, nosotros vemos un signo que es un estímulo sensorial, ¿no? Y ese símbolo, ese signo, tiene un significado. Por eso, de ahí viene significado, ¿no? De signo. Significado. El significado es o por asociación, o por semejanza, o por proximidad. Si yo veo, por ejemplo, una columna de humo en el horizonte, inmediatamente la asocio con fuego. Entonces, ¿eso qué cosa es? Una columna de humo es signo de fuego. Ya sea una leña que está ardiendo, o una casa que está quemándose, qué sé yo. Yo oigo una ambulancia que pasa por la calle, y entonces inmediatamente asocio, o es una ambulancia, o es una bomba de fuego, ¿no? De bombero. Ese es un signo. ¿Y qué cosa es un símbolo? Un símbolo es un signo que no significa nada. O sea, que no tiene significado. Es un estímulo sensorial que no tiene ningún significado. Que el significado ha sido dado por consenso. Entonces, en esa misma columna de humo, por ejemplo, que es un signo de fuego, viene la cultura piel roja, por ejemplo, e inventan el primer telégrafo de la historia. Con una manta, con una frazada, van haciendo bolas de humo. Prenden el fuego para que salga el humo, y entonces con la frazada van haciendo bolas de manera que sube, como en el alfabeto Morse, ¿no? Salen bolas, y como han estudiado, convierten ese signo, lo convierten en símbolo. Porque ese símbolo es el consenso que le ha dado ese significado. Si yo veo a ese animal de cuatro patas que ladra y que se ha pegado al hombre y se ha convertido en su mejor amigo, no sé por qué, ¿no? y que ladra y todo esto, y entonces en una cueva, en una caverna, ¿no? Hay una tribu, entonces quieren significar al perro, ¿y qué hacen? Pues le dan un nombre, ¿no? Y lo llaman perro. Entonces la palabra perro, dicha o escrita, no se parece para nada al perro. Ninguna semejanza tiene.
Pero ya hemos convenido que esa palabra significa perro, y entonces todos estamos de acuerdo. Si nos vamos a la caverna de más allá, donde se habla inglés, el símbolo que han inventado para el perro no es perro, sino dog. Entonces uno va allá y dice perro y no le entienden un carajo. ¿Por qué? Porque el perro español, el perro de español ladra, ¿no? Y la palabra ladra también es onomatopeico, ¿no? Ladrar tiene algo de sonido. Pero ese es un símbolo para significar lo que hace el perro. En la caverna inglesa, el perro no ladra, sino bark. O sea, la palabra es bark. Entonces habla inglés, el perro ladra en inglés, el perro español ladra en español. Pero todos esos son símbolos. Y una estructura coherente de esos símbolos es lo que constituye un lenguaje. El cine tiene su propia simbología. Los estímulos sensoriales del cine tienen su propia simbología. Riquísima, porque no tiene alfabeto, no tiene diccionario, no hay diccionarios de las unidades significativas del cine. Son infinitas prácticamente. Un ejemplo sencillísimo. El hombre quiere asesinar a su esposa para heredarla, qué sé yo, y la mujer tiene la costumbre de tomar siempre un vaso de leche de noche antes de dormir. Entonces el hombre decide envenenarla, ya sabemos todo eso. Entonces el vaso de leche, y esa noche que le va a poner el veneno, pues pone el vaso de leche ahí lleno al pie en la mesa de noche. Primer plano del vaso de leche. Después me voy para afuera, el cielo, las estrellas, y vuelvo al vaso de leche, y el vaso de leche está vacío, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Que la mujer ya está fría. No. A ningún tarado, por más tarado que sea, se le puede ver ese signo y decodificarlo como vaso de leche vacío. No, pues, cojudo. Y esa es la vaina del lenguaje cinematográfico, que no es un lenguaje verbal, y que todo lo que se habla y se escribe, sean críticos o públicos o los mismos, o de estos mismos que estoy hablando yo, no tiene nada que ver con el lenguaje cinematográfico. Mientras no se comprenda esa poética del lenguaje cinematográfico, que es completamente autónomo, la vaina de eso es que nadie puede discutir, por ejemplo, que la nota do, ¿no?, es un símbolo musical y que significa do. No la palabra do, sino el sonido do. Nadie puede dudar que los símbolos que veo a través de los cuadros o de las pinturas o de las esculturas son propios de ese lenguaje. La vaina del lenguaje cinematográfico es que incluye todos los demás lenguajes y los transforma, incluyendo la palabra. La palabra es el peor enemigo habrán notado ustedes qué pocas palabras hay en la película esta, que además es una película bien larga. Bueno, no es tan larga, pero es lenta, no es una película pues, de pim pam pum, y tiene poquísimo hablado. No tiene nada que ver. En el lenguaje cinematográfico hay significados que no tienen los lenguajes verbales. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo, la duración, el tiempo. Una cosa es una cosa vista durante 3 segundos, y esa misma cosa vista 15 segundos tiene otro significado. Y vista iluminada de acá tiene un significado, y iluminada de acá tiene otro significado. Mientras no se estudia eso, no se conoce el lenguaje, y solamente se sabe por pragmáticamente, ¿no?, motu propio, el público va haciendo su propio diccionario, ¿no?, interno del significado, pero siempre es limitado, siempre es muy limitado, y como no lo ha estudiado, está siempre en el nivel del analfabeto verbal que no sabe leer, pero que entiende lo que le dicen.